El tema de hoy yo le puse madurez, porque a mí esa palabra me gusta mucho y porque yo siento que es lo que Dios nos está pidiendo, que vayamos en crecimiento. Siento como que muchas veces nos cuesta trabajo, no queremos como tener estos cambios de manera de pensar, queremos como mantener nuestro status quo, nos queda fácil no cambiar nuestras maneras de pensar, mantener nuestras maneras de pensar, nos queda más fácil, pero ese estirarnos, ese expandirnos es lo que Dios nos está pidiendo. Justo en este capítulo vemos cómo los discípulos tenían unas ideas muy arraigadas en ellos. Vemos cómo ellos como que trataban de entender la vida de Jesús, sus enseñanzas, desde sus propias perspectivas. Pero estos capítulos ya están como bastante avanzados. Ya Jesús ha pasado bastante tiempo con sus discípulos. En un momento dado se ve que Jesús ya se los quiere llevar nada más a ellos, ya separándose de las multitudes, porque dice, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Entonces vemos cómo ya estaba como tratando nada más de juntar a este pequeño grupito que ya sabía que tenía un corazón para entregárselo a él, que ya sabía que estaban comprometidos y ya se los empieza a llevar. Y luego empieza estos capítulos, ¿no? Donde les empieza Jesús a explicar acerca de la resurrección de Elías, de Juan el Bautista, y se da cuenta que estos cuates tenían todo equivocado. Todas sus ideas eran ideas preconcebidas que no habían querido cambiar. Entonces, este capítulo es Jesús diciéndoles, a ver, necesitan tener un corazón diferente, una mente, sobre todo una mente diferente. Como que nosotros queremos tener nuestra mente muy acomodada, como ya nos estamos acostumbrando, como ya tenemos todas estas ideas. Y Jesús dice, es que es algo nuevo por completo, o sea, es algo que no entienden y de todos modos necesitan aceptar, aún sin entender, es indispensable aceptarlo porque pues no lo van a entender hasta que pasara, ¿no? Les estaba hablando de su propia resurrección. Entonces, para nosotros, oír de la resurrección es algo fácil porque ya sabemos el final de la película, ya tenemos el spoiler completo, ¿no? Pero pues ellos no lo tenían, ellos tenían solo esta partecita donde les iba diciendo cada poquito tiempo Jesús unos pequeños cuentagotas, algo de información cada vez poquitito, y ellos en su propia perspectiva trataban de entender y se ve que no entendían, o sea, se ve como que estaban bien complicados porque Jesús viene y les habla tipo de la cruz, de sufrir, de todo esto, de que Él se va a ir. Y los discípulos empiezan a preguntarle, ¿y quién es el más importante? O sea, Jesús habla del poder de la cruz y estos estaban hablando del poder de la autoridad, ¿no? Entonces Jesús les dice, no, o sea, hay que perder la vida para encontrarla, ¿no? Se trata de entregarlo todo, no se trata de quererlo tener todo, ¿no? Se trata de ser líder por medio del servicio, no es por medio del poder porque yo soy más fuerte y más grande, no sé, ¿no? No, aquí les dice, no, es por medio de servir. Sus preconcepciones, ideas, vamos a tumbarlas de tajo y vamos a ponerles nuevas ideas. Entonces, todos los capítulos que vamos a ver aquí, básicamente se trata de eso, de cómo trata de desmantelar las ideas equivocadas que ya tenían los discípulos sobre el reino y trata de tirarlos y trata de volver a ponérselos nuevo. Entonces, por eso le puse madurez, porque necesitamos darnos cuenta que necesitamos el proceso de cambio. Cuando uno es más maduro, como que sabe, ok, necesito reconocer que estas ideas no son las mejores, voy a cambiar a otras ideas que me sean más útiles, ¿no? Para la vida. Yo siento que así es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que empecemos a depurar las ideas que no nos estén sirviendo
y empezar a tomar las ideas del reino que nos favorezcan para el reino, obviamente, para la vida eterna y para la vida aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues la fe práctica no es entender todo, sino aprender a confiar y obedecer cuando el camino no encaja con nuestras expectativas. Ellos tenían estas expectativas de un rey fuerte que iba a ir contra Roma y todo esto, y de pronto Jesús les, no, o sea, voy a morir y voy a sufrir y en la cruz, y los otros así. ¿Cómo? O sea, ellos no querían, les toma todavía varios capítulos más el aceptar que las cosas no son como van a suplir sus expectativas, que se van a tener que adaptar a otra cosa que no era lo que ellos tenían en mente, sino que van a tener que verlo de otra manera, y todo esto pues es lo que también a nosotros Dios nos llama, ¿no? A no querer aferrarnos a nuestro ego, a nuestra manera de querer y de pensar, sino más bien adquirir estas revelaciones, esta manera de pensar nueva, dependiendo de Dios, no de lo que nosotros queramos, ¿no? Y vemos cómo bien noblemente los discípulos aquí, a pesar de que se la pasan como medio todo está en estos capítulos, así como dices, no puede ser, o sea, ya llevan tanto tiempo y como que no. Sin embargo, Jesús se los sigue llevando, los sigue instruyendo. No les pierde la fe, no les pierde la esperanza, y es lo mismo que con nosotros. Mientras nosotros sigamos viendo, sigamos intentando, mientras nosotros sigamos buscando de Dios, Él va a seguir teniendo la bondad de seguirnos instruyendo. Nosotros debemos de acercarnos a Él. Él es el que, cuando nosotros nos acercamos, Él nos va dirigiendo, nos va ayudando. Así es que bueno, ¿cómo se ve la fe práctica hoy? Como que nosotros nos imaginamos, tenemos estas ideas preconcebidas de lo que es una persona con fe. Y entonces, ¿cuáles son esas ideas preconcebidas? Bueno, para empezar, alguien que tiene todas las respuestas. Y entonces, y en realidad, no, muchísimas, o sea, miles de veces en la Biblia, Dios no explica. Dios solo dirige de una manera ahí como sin tener la certeza de lo que va a venir. Eso es más parecido a tener todas las respuestas. La fe no tiene que ver con saber todo, ¿no? Otra, no dudar nunca. No, eso no es. O sea, una persona de fe, hay muchas veces que sientes así como que estará bien que haga esto o no estará bien, o sea, como que no lo tenemos todo resuelto, pues, y no quiere decir que no vivamos en fe. Lo que quiere decir que vivamos en fe es permanecer, aun cuando no estén las cosas tan sencillas. Eso es permanecer, aún en las dificultades, permanecer. Eso es. Otra, sentir siempre paz. No siempre, o sea, hay algunas veces que nos cuesta quebrantar nuestro ego, que nos cuesta perdonar al que no queremos perdonar, que nos cuesta obedecer al que no queremos obedecer, y aún así necesitamos hacerlo porque sabemos que es lo que Dios dice que está bien. Entonces, a pesar de que no quiero perdonar, voy a tener que perdonar, no me da paz, pero a fin de cuentas sé que estoy obedeciendo y sé que Dios va a tener bendición al final. Entonces, eso. Otra cosa, entender los tiempos de Dios. Podríamos pensar, una persona de fe siempre va a entender todas las cosas. No, no fuerzas. O sea, tenemos que seguir caminando, seguir adelante, a pesar de que no tengamos todo claro, ¿no? La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino, lámpara es a mis pies. O sea, en los pies es como así como traer una linternita, más o menos esa es la iluminación. Así, si estamos en el bosque y vemos nosotros en una lamparita con una linterna, una persona pensaría, es que una persona con fe podría ver todo en el bosque, ¿no? Pero no, con una linterna no puedes ver todo el bosque, solo puedes ver que no te vayas a caer en el siguiente bache. Entonces, básicamente es eso. Nosotros tenemos que aprender a ir confiando en Dios a pesar de no ver todas las respuestas,
de a veces estar llamados a un tiempo de sufrimiento, no saber qué es lo que va a pasar, no tener el 100% de las cosas con el mango, ¿cómo se dice? el sartén por el mango. Todo esto no tenemos que querer controlar todo. Y aquí es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, de diferentes maneras, de muy diferentes maneras. Ahora les voy a decir las cosas prácticas. Una persona fue con los discípulos y les dijo, necesito que sanen a mi niño endemoniado. Y los discípulos trataron, pero no pudieron. Entonces Jesús se lo llevaron a Jesús y a Jesús le dijeron, oye, ¿por qué no pudimos, no? Y les dice, porque les falta fe y además oración. Entonces, bueno, en una versión dice que por la fe y la otra por la fuerza de la oración. Entonces yo pienso que es por las dos. Pero es o sea, ahí, por ejemplo, ellos estaban confiando en que ya habían sanado más personas, pero aquí de plano no pudieron. Ellos tenían que aprender otras cosas nuevas, que hay que tener más fe, que hay que tener oración. Ellos tenían que aprender. Otra cosa, pagar los impuestos. Algo muy, muy práctico. Jesús les aseguro que siendo dueño del mundo entero, ¿por qué tendría que pagar impuestos, no? Y así lo dice él. Pero sin embargo, Jesús paga impuestos. Otra cosa, ¿qué hacer cuando los creyentes, qué hacer cuando las personas caigan en pecado? ¿Cómo solucionar cuando alguien caiga en pecado? ¿Cómo hacerle, no? Aquí lo explica en el siguiente. Pues a lo mejor ellos, ¿qué hacer cuando caigan en pecado? Bueno, depende, ¿no? Si caen en pecado contra mí o contra otro, ¿contra quién? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y aquí, pues mucha gente tiene unas ideas muy diferentes, ¿no? Aquí nos pone así es la solución. Otra, ¿cómo se debe tratar y perdonar a un hermano? A alguien que te hace algo, ¿no? Aquí ya está alguien que te hace algo, o sea, una persona tóxica, como está tan de moda llamarle. Aquí dice, se perdona, en el 100% de los casos, se perdona. Ya lo que se haga después es diferente, pero se perdona. O sea, no todo mundo tiene ganas de perdonar. Sin embargo, aquí dice, se perdona, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo lo van viendo? ¿Cómo lo vamos nosotros viendo? Bueno, pues esto ya es lectura de toda la semana, estas maneras que quiere Dios que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Pero el chiste es en esta semana donde quiere levantarnos en madurez, hacernos personas más fuertes, más sólidas, más maduras realmente. Pero para eso, pues conlleva, como él lo dice aquí justo, compromiso, conlleva compromiso. Y nosotros, ¿cómo llevamos el compromiso? Pues permaneciendo, ¿no? Como les digo, no es como me imagino, sino como debe de ser, comprometidos, permaneciendo, confiando, sin dudar, oración, fe, todas estas cosas que las hemos estado viendo. Y lo último que les quiero platicar, dice, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, bueno, aquí lo que les quiero explicar es la fiesta de los tabernáculos, porque los judíos tenían 7 fiestas, tenían unas fiestas muy importantes que tenían que guardar como una ley, o sea, esto de regocíjense en las fiestas era un mandato, no era una cosa de, ay, si quieren celebren la fiesta, no era celebren y alégrense, no se puede estar de cara larga en las fiestas, necesitan alegrarse, ¿no? Y bueno, esta fiesta que se llama de los tabernáculos, en la imaginación de los que tradujeron la Biblia se imaginaron que tabernáculos era una palabra usada que cualquier persona sabría qué querría decir. La fiesta en realidad se llama Sukkot, pero tabernáculos, ellos en su imaginación pensaron que era una palabra de uso cotidiano, pero quiere decir tiendas de campaña, básicamente. Tabernáculos, aunque nadie sabe qué quiere decir esa palabra, ¿no?
Pero bueno, básicamente se trata de que por 7 días que dura la fiesta, se tenían que hacer unas tiendas de campaña, o sea, se tenían que salir de sus casas y hacer unas tiendas de campaña de antes, cuando no existía el plástico, ni todas estas telas de vinil, ni nada de eso. Pero bueno, eran pues de postes de madera con palma, con hojas de palma en vez de techo, y tenían que irse a vivir ahí 7 días. Todas las personas, era una vez al año, y se trataba está súper bonito el significado de esta fiesta. Quiere decir que no somos eternos, que estamos aquí de paso, que nuestro paso en esta vida, en esta tierra, es temporal, así como estas casas de campaña. No se acostumbren a vivir siempre porque estamos aquí en paso. En realidad somos extranjeros en esta tierra, y así es que este tiempo de fiesta de 7 días al año es para recordar eso, que no tenemos que acostumbrarnos y que tenemos que no buscar estar cómodos en nuestra casita, sino más bien saber que nuestra casa es el cielo, es el reino de los cielos, y esa es como la manera de recordarles una vez al año pues de eso, ¿no? De lo efímera que es la vida. Y es súper lindo. En nuestra iglesia en México, una vez al año hacían eso, tenían un terreno y una vez al año cada quien tenía que llevar sus postes estos y ponerlo y así. Y mi marido en ese entonces tenía un negocio y tenía camionetas para el negocio, entonces tenía pick-ups y así libres, disponibles, y nos llevábamos la sala completa. Y era súper chistoso porque todo el mundo con sus cositas de que era pues tiendas de campaña, ¿no? Todo el mundo con sus sillitas plegables y así, y nosotros con la salota ahí. Era súper chistoso. Pero esa es la cosa, como que me parece súper bonito que así termine nuestra semana con la fiesta de los tabernáculos, recordándonos todas estas cosas que nosotros creemos y nosotros defendemos a capa y espada, ¿no? Mi ego, sobre todo, mi ego. Yo no quiero perdonar, yo no quiero todas estas cosas como queriendo ser el más grande. Ya leerán todo lo que nos toca leer, pero querían ellos ser el más grande entre los demás, querían poder, querían autoridad. Eso es lo que queremos muchas veces aquí en la tierra, ¿no? Como que queremos eso, queremos ser tener todo resuelto, y aquí Dios nos dice, no, es temporal, o sea, fíjate en las cosas de Dios. Lo que quieras lograr aquí en la tierra no vale la pena. Vale la pena pues el tiempo de Dios, el reino de Dios es lo que vale la pena. Todo lo de aquí es efímero, va a pasar, incluyendo nuestras grandes voluntades, es más, hasta los sueños, todo esto, pero el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es como un recordatorio de que todas estas cosas son temporales. No vale la pena clavarnos tanto con cosas, vale más bien madurar, crecer, ir caminando de la mano de Dios y tomárnoslos como prioridad número 1 en la vida. O sea, realmente no dejarlo como para después o cuando lo entienda todo, cuando tenga las cosas más resueltas, porque más bien lo que más vale es estar cerca de Dios, es estar en el reino de Dios. Restablecer las mentalidades de los discípulos hacia el reino de los cielos. El otro día estaba oyendo una cosa tan linda que decía que había un contenedor de plásticos y de basura, básicamente, ¿no? Pero de plásticos viejos y así. Entonces que los trituraban todo y los ponían a caminar por una cinta. Y eran varias vueltas por las cintas y varias. La cinta es así, les estoy enseñando, pero en realidad eran muchos metros, ¿no? Era muy larga. Y de lo que se trataba era de que arriba habían unos imanes.
y los imanes iban recolectando las piezas de metal. Entonces la cinta iba como moviéndose para que saliera el metal y se recogiera con el imán, ¿no? Y entonces dice, o sea, cualquier persona pensaría que está loca los plásticos dando vueltas ahí nomás, ¿no? Tanto rato dando vueltas ahí, ¿no? En realidad no es que está dando vueltas, es que está siendo recogido los imanes, los metales, ¿no? O sea, para eso es. Pero decía, como en la vida, ¿no? Muchas veces nosotros, ay, vamos por la vida dando vueltas, dando vueltas. Nuestra finalidad es conectar, no con un imán, sino con Dios mismo. Y como dices, Vanessa, ser este eco de Dios a los demás, ¿no? O sea, nuestro objetivo no es andar dando vueltas, sino conectar con Dios. Y conectando con Dios, ser ese amor de Dios que se distribuye aquí en la tierra, vivir el reino de Dios aquí en la tierra, bajar el reino de Dios a la tierra. Esa es nuestra tarea, el de todos los creyentes. Cuando hacemos eso, realmente decimos a esto, o sea, este es el reino de Dios aquí en la tierra. Esto es lo que nos hace, lo que nos completa. Pues eso hay que tratar esta semana, de enfocarnos en el reino de los cielos y no en las cosas de aquí de la tierra. Pues ese es el tema de hoy y me gustaría, preguntarles cómo lo pueden aplicar en sus vidas, sobre todo eso.